Muy buenos días, espero estén muy bien. Es un enorme placer estar con ustedes, aunque sea virtualmente, lastimosamente no puedo estar allí acompañándoles y me gustaría compartir con ustedes esta presentación que hace parte del libro que acaba de ser publicado por el mismo Mar, que se llama Mefricanas. Es un libro del artista Rosana Paulino y que reúne otras autoras maravillosas. El libro se llama Mefricanas, Artivismo, Memorias y Descolonización y está escrito en 2 lenguas. Y dentro de este libro hay realmente una potencia muy hermosa eh, que me permite hablar del título de esta conversación, que se llama Poéticas del Mar, Poéticas de la Relación y Poéticas del Tiempo. Ana Mendieta y Rosana Paulino, Escribivencias, Paisajes Inmersivos y Derecho a la Opacidad para Curadurías Feministas Descoloniales. 2024, el año que estamos finalizando, será un año inolvidable para la recuperación de aquellas memorias amefricanas, de aquellas artistas que han sido borradas de la historia de todo un continente. Se trata de las activistas brasileras afrodescendientes Rosana Paulino y Aline Mota, cuyas muestras respectivas, Amefricana y El agua es una máquina del tiempo, han sido exhibidas fuera de Brasil por primera vez en el caso de Rosana Paulino, con el apoyo de la Embajada de Brasil en nuestro país. ¿De qué hablan los museos hoy? ¿De qué temas queremos que hablen? ¿A quiénes les hablan y qué guiones curatoriales queremos auscultar para nuestro futuro ancestral, como dice Ailton Krenak, de descolonización? Partimos de saber y de conocer y reconocer que los museos históricamente han sido reservorios de una memoria colonial, que también son parte de un campo de batalla simbólica, dentro y fuera de sus paredes, dentro y fuera de los edificios que intentan aprisionar ese saber único y monocorde. Se puede dar esa batalla simbólica. La realización de muestras que apuntan a visibilizar y a reivindicar aquellos pasados subalternos, al decir del gran intelectual subalternista Dipesh Chakrabarty, es un buen punto de partida. La realización de muestras que apunten a visibilizar y reivindicar esos pasados, la presencia de objetos materiales curados con una mirada descolonial e intercultural, es otra manera de enviar mensajes a una audiencia amplia y desprevenida de estas situaciones. Como expresó el poeta nacido en Santa Lucía, Derek Walcott, el mar es historia. Situados en estas geografías de ultramar, en los territorios asediados históricamente por el colonialismo y el apartheid, aquello que el escritor barbadense Edward Cameron Wathwaite llamó The Unity Submarine, la unidad submarina, allá por el año de 1974, concierne a la memoria de la ancestralidad, a la reparación espiritual de aquellas poblaciones traficadas que sobrevivieron a las fosas marinas, a los grilletes oxidados, como dice el gran escritor y poeta Edward Gleason. El concepto curatorial de Poéticas del Mar, que esgrimí en una beca que fue obtenida gracias al apoyo del Fondo Nacional de las Artes en la Argentina en el año 2019 hasta el año 2022, nació inspirado en ese pensamiento archipelar de Edward Gleason. Se entrelazó amorosamente con otro concepto, el de poética erótica de la relación, con el de poética de la relación glisontiano. Aquí el poder del Eros, de la gran activista, pensadora y escritora feminista Audre Lorde, busca promover esas prácticas estéticas situadas que promuevan la descolonización de las artes y los museos y las curadurías, tales como el trabajo realizado en Argentina, que fue parte de la beca del Fondo Nacional de las Artes, que se llamó Ana Mendieta
Pájaro del Océano, una plataforma para descolonizar el tiempo de aquel momento de la historia. Una artista como Mendieta, una artista cubana que ha sido parte del operativo Peter Pan, que buscó de algún modo salvar a las niñas y de esa revolución que fue tan importante en términos de cómo va a impactar en nuestra región, nace inspirada fundamentalmente en otro libro que es parte del PowerPoint que yo quisiera compartir, que se llama Ana Mendieta, Pájaro del Océano, y que es fruto de esa beca y que sitúa esta mirada en los intersticios de los distintos paisajes de La Habana, de Iowa, de Oaxaca, de Nueva York y Roma, que fueron esculpidos por la artista Ana Mendieta con sus siluetas de agua y de fuego. Es también reunir esos fragmentos dispersos y comenzar a pensar con la artista Barbara Kruger cuando alguna vez se preguntó quién escribirá la historia de las lágrimas. Hacer esculturas cuerpo-tierra es para mí la etapa final de un ritual, ha dicho Ana Mendieta. Y en aquellos devenires mendietas, devenires multiplicidades, aparece permanentemente una performance que es para Mendieta parte del momento de una ritualización, de un cuerpo que deviene en ave, un cuerpo que deviene en tierra, un cuerpo que deviene naturaleza, un cuerpo que deviene y transmuta en aire, en agua, en fuego. Su poética del mar para una nueva política aparece en esa imagen del pájaro lento que surge algún momento de preguntarse en qué ocasión sentirá vértigo un pájaro. Cito de Claudia Fontes, la gran artista argentina, comillas: entiendo las experiencias de velocidad y lentitud como experiencias políticas que padecemos ante todo en nuestros cuerpos, modos de estar y percibir que influyen en cómo entendemos el espacio, en las distancias que nos separan y las conexiones azarosas que pueden darse en entremedio. En el último siglo nos hemos dedicado a entrenar nuestra especie desde temprana edad con el desprecio por la lentitud y en el deseo de la velocidad. Como resultado, nos cuesta imaginar un modo diferente de estar y de prestarnos atención entre nosotros y en nuestro entorno. Basada en esa lectura somática del edificio en que surgió la imagen de un pájaro lento como un antídoto a ese ideal de velocidad, con la ambición de generar condiciones de observación que atraigan y retengan la lectura atenta del visitante. Encontramos en la tradición histórica del Atlántico, pero más que situadamente en el pensamiento archipiélago de los poetas de la negritud, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Edward Gleason, lo que han llamado el pensamiento archipiélago. Al interponer esa distancia inseparable entre América y África, otra gran autora como Lelia González esgrimió un concepto que es de vital importancia, que es el de amefricanidad. Ese concepto nos permite reunir aquellas conexiones espaciales y temporales que abruptamente el sistema moderno, mundo moderno, colonial, de género, al decir de Aníbal Quijano, de Wallerstein y también de María Lugones, fue el que abruptamente interrumpió las conexiones entre nuestros continentes. Es importante cómo atribuimos desde una autora como Lelia González, una gran pensadora afrobrasileña que se conmemora en este año sus 50 años, en el cual ella dedicó parte de su vida a trabajar
dentro del movimiento feminista con la perspectiva psicoanalítica, pero también con las formas artísticas que encontró en el Teatro del Oprimido en Brasil, junto al gran Abdias Nascimento. Es importante entonces comenzar a pensar cómo algunas imágenes que aparecen en la obra de Ana Mendieta, en las tradiciones espirituales de los pueblos yoruba en África, frente a la cual ella bebió las plumas y las alas, tienen una fuerte significación y forman parte de ritos y ceremonias. El gallo blanco es el animal que los ñáñigos, aquella sociedad secreta masculina que usaba rituales de santería afrocubana, tradiciones espirituales de los yorubás en África y del catolicismo, fueron sacrificados en diferentes ritos preparatorios. En el film tomado en Oaxaca se muestra un oxímoron. Ana Mendieta es un devenir hable flotando sobre la superficie azul oscura del océano y puede permanecer allí sin ofrecer resistencia al tiempo. Un animal, una mujer, un acto de sacrificio, de transferencia, emergencia identitaria, un devenir animal, un oxímono, un ave nadando en el océano contrarrestando la fuerza del peso gravitacional de las alas mojadas. Nos traen a la importancia de las aguas, la importancia que las orillas dieron a Ochum, a Yemanjá, en el mito de origen yorubá entre los miembros del culto Shango de Recife. Hace parte también de aquel momento entre lo cual ese puente que conecta lo espiritual y lo político va a ser, al decir de Audre Lorde, lo sensual, lo erótico, aquellas expresiones físicas, emocionales, de lo más profundo, poderoso y rico de nuestro interior, aquello que compartimos, la pasión del amor en su sentido más profundo, ese erotismo que busca ser una incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Es así como aparece en Améfrica Ana Mendieta el abrazo hacia las tradiciones espirituales de yorubás en África, que también los indios taínos fueron parte de la recuperación de la obra de Mendieta en esa idea fuerte de Améfrica que surge en los años de 1970 y con la cual nos preguntamos, ¿es posible hallar África en esta obra? Conversando en el año 2014 con Petra Barrera del Río, ella me comentó como curadora de su obra en Nueva York, cómo se interesó Ana Mendieta por las religiosidades de matriz africana, cómo describió una costumbre africana que parece siempre análoga a mi trabajo. Dice Mendieta, las mujeres vienen con un saco de tierra de su hogar natal y cada noche comen un poco. La tierra las ayuda a hacer el tránsito entre el lugar de origen y su nueva casa. Edward Gleason llamó cada diáspora como el viaje desde la unidad hasta la multiplicidad. Esto es importante en todos los movimientos del mundo. No nos olvidamos que África fue la fuente de todo tipo de diásporas. Existió la diáspora que dio luz a la humanidad hace millones de años, porque África es la fuente del género humano. Y también dio luz a otras diásporas, por ejemplo, la diáspora que fue impuesta por la esclavitud. Pero tenemos también otras diásporas que han sido resultados del intercambio entre seres humanos. En los años de 1950 recordamos cómo Aimé Césaire resignificara el concepto marxista de alienación para definir el colonialismo como la condición deshumanizante de por sí.
que implicaba tanto la objetivación del colonizado como la deshumanización del colonizador. Estos procesos de racialización tras las sucesivas colonizaciones del término Caribe se utilizaban para referirse a grupos humanos, geografías y territorios, sobre indígenas, entre comillas, vistos como caníbales, y luego sobre los esclavizados africanos. Comillas. La primera traducción de la palabra Caribe a un idioma europeo se remonta a 1492. En el diario de su primer viaje a América, el genovés Cristóbal Colón tomó nota de unos caribes o caníbales, le llamó, siempre al este de los arahuacos antillanos que le daban las noticias. En el transcurso de ese y del segundo viaje el año siguiente, Colón identificó a esos caribes como habitantes antropófagos de lo que hoy llamamos las Antillas Menores y otras partes de este nuevo mundo, ha dicho Gastambide en su texto La invención del Caribe a partir de 1898. El autor abordó la denominación de una región geográfica como invento del siglo XX. Esa invención arranca en la transición de nuestra región de la hegemonía europea a la estadounidense. Dice Stuart Hall, otro gran autor de las islas, lo que llamamos el Caribe nació de nuevo en esa violencia real y simbólica. Sabemos que África es una construcción moderna. Aquello lo dijo en aquel 50º aniversario de la fundación de la Universidad de las Indias Occidentales, dando lugar a una importante disertación sobre qué significaba la diáspora. La pregunta acerca de qué experiencias entonces acontecen hoy en este cuerpo colectivo, desterritorializado, desgarrado, animalizado de este tiempo postcolonial, bajo colonialismo, se ubica en la intersección de esa memoria ancestral con las futuridades de nuestra contemporaneidad. Siguiendo el pensamiento del filósofo camerunés Achille Mbembe, el devenir negro del mundo es diferente, pero aún más representativa de la fusión potencial entre el capitalismo y el animismo. Es la posibilidad de que los seres humanos sean transformados en cosas animadas, en datos digitales y en códigos. Por primera vez en la historia de la humanidad, la palabra negro no remite a condición que se le impuso a las personas de origen africano durante el primer capitalismo. En esta nueva característica fungible, su institucionalización como nueva norma de existencia y propagación del planeta es lo que Mbembe llama el devenir negro del mundo. Allí acude entonces las imágenes de la obra de esta gran artista, que además se inspira en otras grandes escritoras como Concepción Evaristo y Esmeralda Ribeiro. La circulación de los cuadernos negros publicados por Quilombogi, la emergencia de las redes de intelectuales y libros que como este comienzan a ser traducidos, hablan entonces de cómo el término africanos se basa en todos los descendientes de africanos, no solo en los que fueron traídos por la trata de esclavos, sino también aquellos que llegaron antes de 1492, dice Lelia González. El primer impulso suscitado por estas líneas de investigación que creó Simoes como curador de la obra en la exposición del museo en San Pablo, Igor Simoes enunció que justifica una posición que ocupó los autores negros en esa institución de San Pablo. Pero también es importante ver cómo implica la idea de que un museo como el Museo de Arte Latinoamericano en Argentina incluya su obra en nuestra historia
una historia ligada no a la democracia racial brasilera, sino a otro mito tan ficcional como aquel y poderoso que es el crisol de las razas. La artista brasileña Rosana Paulino trabajó en su álbum familiar para recuperar los rostros afrodescendientes de sus ancestras. Los imprimió sobre tela, los cosió con puntadas que suturan, que unen pequeños sacos llamados patuás, que de acuerdo a la religiosidad candomblé protegen a quienes los portan. Se trata de lo que ella llama en su obra la pared de la memoria. Son las fotos repetidas de 11 de sus antepasados que hablan de la fuerza de la comunidad. Esta es la obra que quiero compartirles, y en esa obra, en la memoria, dice la artista, es la memoria de mi familia, es la de la gente negra. Pueden ignorar a una de estas personas, pero no pueden ignorar a 1500 pares de ojos sobre ustedes. En la serie Bastidores, Rosana Paulino hace hablar a sus ancestras, aquellas mujeres cuyas bocas amordazadas por el amo fueron impedidas de hacerlas. Aquí podemos ver de la serie cómo ella ha cosido esas bocas y también cómo ella logra preguntarnos con Spivak si han podido las subalternas hablar. Las imágenes invocan la resemantización de las bocas de esas mujeres esclavizadas que han atravesado lo que Rosana Paulina denomina el Atlántico Vermelo, provenientes de África, cubiertas por bozales, en pleno siglo XXI, son liberados por el poder del feminismo de sanar las heridas. Como señales de este cambio podemos nombrar también a la Pinacoteca de Sao Paulo, que se alza como precursora al incluir la obra de artistas negros en la colección de los museos. La edificación del Museo Afro-Brasileño del Parque Ibirapuera, que exhibe la muestra de la gran autora, escritora Carolina María de Jesús, que nació en Sacramento en el año 1914 en Sao Paulo, y quien fue aquella escritora que escribió ese gran libro, Cuarto de Desello, un acervo de la literatura que fue traducido a múltiples idiomas. Recuperar entonces esta obra de las grandes escritoras negras en los últimos tiempos, que narran la historia, como Carolina de Jesús, de una mujer afavelada con sus 2 hijos, una historia de hambre, pero de belleza. En las condiciones de opresiones, Carolina escribe en un diario los trozos de papel que encuentra en los desperdicios de la basura de Sao Paulo y se siente feliz, desbordando las formas normativas del portugués para expresar el lenguaje y la gramática de la plebe, lo que Lélia González va a llamar el pretugués. Destaca, dice, abro comillas, el extracto del 21 de julio del año 1955, dijo Carolina de Jesús, : estoy feliz y ya les pedí a mis vecinos que no me molestaran. Todos tenemos nuestro día de alegría y hoy es el mío. Esta es la imagen de Carolina de Jesús, y ella también es la escritora que ha llegado a la Argentina en 1961 a divulgar su obra. En diversas formas, ¿no?, de ser atravesadas por el silenciamiento y por la posibilidad del habla, Carolina comienza a traducir mundos entre nuestros países de la África Latina. Una de las obras de Paulina se titula precisamente Portugués, y es la que acompaña en el espacio exterior del museo una bandera, la bandera de la nación portuguesa. En esa bandera, que es tan importante porque nos remite al concepto de Lélia González, podemos ver fundamentalmente que fue construida
a partir de la semblanza de la historia de una mujer que tiene en su boca las espadas de Yemanjá. Pretugués fue el concepto que Lelia González nos lega para comprender qué es el idioma del preto, el idioma de los negros, de la población que ha sido víctima y sigue siendo víctima de las violencias, de la esclavitud, de la colonialidad y de femicidios, juvenicidios que se alzan cada vez que se dan las estadísticas de aquel momento. Pero también están otras series naturales, como la serie de Paulino que se llama Asentamiento, que fue contratada por el científico Luis Agassiz para que mostrar que las razas establecían jerarquías entre humanos y no humanos. Fue así como los europeos clasificaron a estas poblaciones. Pero es así también como nos permite esta obra maravillosa comprender la significancia de las ficciones tan poderosas que crearon nuestros estados-nación y cómo ellas se impusieron en los museos, en la narración de la nación y en otras formas de comprender cómo hoy, a pesar de que las formas colonialistas de soberanía han sido colocadas en la construcción de nuestros estados-nación, esa colonialidad, como dice Quijano, de poder, de saber, de género, va a permanecer aún en nuestros días. Es también interesante pensar absolutamente las amas de leche o las maes pretas, ¿no?, que es parte también de una obra que exhibió Rosana Paulino en el museo y que es esta. En esta obra que se llama Amas de Leche, ella es simplemente una madre porque la blanca es la otra. Dice de Lelia González lo siguiente: ¿quién amamanta? ¿Quién baña? ¿Quién limpia a los bebés? ¿Quién los coloca para dormir? ¿Quién acuerda para cuidarlos? ¿Quién les enseña a hablar? ¿Quién cuenta la historia de la afuera? Es la madre. Pues entonces ella es la madre en el sentido de la cultura brasileña. Pero en cuanto mucama, es la mujer. Entre Ba y Mao, la blanca fue llamada la legítima esposa. Y justamente es otra, porque aparece servir a los señores del poder. En la función de la madre materna es la mae preta, es la madre. Lelia González habló también de ello cuando refirió a las mujeres esclavizadas en los campos de concentración de las plantaciones, cuando se dio la casa grande o senzala, y donde también convirtió a aquellas mujeres bajo la manipulación sexual en las mulatas forex, por entre comillas. Es tan importante pensar entonces a cómo se llega al dolor para atravesar esa herida colonial, cómo se cicatrizan esas heridas, cómo finalmente se suturan esas heridas a través del arte, ¿sí?, que menciona estas instalaciones, estas exhibiciones que van de a poco haciéndonos comprender cómo esas formas de intervención en las guiones curatoriales de los museos nos permiten entrelazar, transmutar los gritos, el olor nauseabundo hacia quienes han llegado a sobrevivir. A la pregunta si es posible descolonizar los museos se pueden plantear alternativas con la incertidumbre del potencial éxito. Sin embargo, en esos momentos conflictivos, toda acción descolonizadora aporta un objetivo mayor. Su acción política se hace visible de diferentes maneras. Es así como Concepción Evaristo ha dicho:
la historia de la esclavitud siempre se ha escrito desde la mirada de los blancos. Y es ahora como es el momento de plantear un nuevo enfoque, una nueva narrativa, una nueva versión de los mapas descoloniales que anuncian la justicia poética de aquellas mujeres amefricanas de nuestra Méfrica ladina. Quiero agradecerles profundamente la atención y quedo atenta para seguir y continuar esta conversación desde mi Argentina querida hacia nuestra amada La Habana, nuestra amada Cuba. Muchísimas gracias por la invitación a quienes han organizado esta bienal maravillosa y espero verles muy pronto. Un saludo grande a todos mis colegas y a todos quienes pueden escuchar en esta audiencia.